Muy buenas noches, amados hermanos, y bienvenidos al curso, ¿verdad? Nuestro curso de los días martes, para los que estamos ahora mismo en vivo en sala, y de los días miércoles sería para los hermanos y visitas en general que se conectan y definitivamente nos alegran el corazón visitando y estudiando juntamente con nosotros, luego a través de nuestro canal de YouTube. Verdaderamente el estudio ha tenido una caída, hay que decirlo desde la semana pasada y creo que la anterior ya no alcanza las altas cuotas que había tenido anteriormente. Por ejemplo, la lección que tuvo que ver con el trasfondo histórico ya lleva a 1,200 visitas. Esa lección se dio hace 4 semanas. Solo 4 semanas y tiene 1,200 visitas. Una anterior a esa, creo que fue la primera, tiene ya 2,000 visitas. Pero estas últimas dos lecciones no tantas. Yo supongo, le decía a los hermanos, que tiene que ver con el carácter técnico de que si el manuscrito, que si tal tipo de material y todos estos temas que pues son complicados y al final no es algo que la persona tampoco tenga que saber de memoria, es suficiente estudiarlo, investigarlo, quedar claro, y luego hay un material escrito en el que uno siempre puede basarse o siempre puede repasar. Entonces, pues definitivamente que es entendible, es entendible. Hoy no es un tema tan técnico como los dos anteriores, pero sí tiene un poco de eso, ¿no? Esperemos que igual sea de gran edificación. El tema, como ya lo habíamos anunciado en nuestro grupo de WhatsApp, es el canon de los evangelios, en nuestro curso Estudios sobre la vida de Cristo. Y en primer lugar, vamos a ver, voy a colocar aquí de coanfitrión a mi hermano Irving, porque se le está cayendo la conexión al hermano Juan Ramón, que para que le ayude ahí a ingresar, por favor. Eh, y allí. Listo, ahí se le cayó nuevamente la conexión al hermano. Si vuelve ahí, lo ayuda, hermano, por favor. Bien, vamos entonces a nuestro primer punto, el problema. Una de las preguntas más importantes sobre la vida de Cristo es la que tiene que ver con el tema de esta noche, el canon de los evangelios. También es una de las más controvertidas, como cabría esperar, a la luz de las visiones marcadamente divergentes que prevalecen respecto a la verdad o falsedad de las afirmaciones de Jesús, tal como se presentan en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los libros a los que nos referimos cuando decimos evangelios. Recordamos a los que siempre están con nosotros, pero en caso de que también alguien por primera vez esté mirando este video, que cuando decimos los evangelios, no estamos diciendo que Cristo trajo varios evangelios. Cristo trajo uno solo. Es más, predicar uno diferente al que él trajo y sus apóstoles, pues es motivo de maldición de parte de Dios, Gálatas 1:6 al 9. Pero utilizamos el término en sentido técnico, es decir, los libros que hablan de la vida y obra, enseñanza, persona de Jesús. Entonces, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, ¿son estos libros completamente auténticos? Esa es la pregunta. ¿Son los únicos libros que son autoritativos? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que tenemos 4 libros en nuestra Biblia que narran la vida de Cristo y solamente 4? Esa es la pregunta. Bien, empecemos con definir el término clave de nuestro tema, canon. Canon significa regla o estándar de medida. Por lo tanto, el término significa cuando se aplica a la Biblia, y creo que lo tengo aquí igual, allí está para que puedan también tomar captura, los que luego están viendo desde el teléfono o puedan anotar. Canon significa la colección o lista de libros que son aceptados como genuinos e inspirados, es decir, las sagradas escrituras, llamado el canon sagrado, es decir, la regla general de deberes morales y religiosos. Los libros canónicos también se les llama. Estamos acostumbrados a citar los libros de la Biblia como autoridad final en cuestiones pertinentes, pero ¿con qué autoridad llegaron los libros a estar en la Biblia?
esta única colección sagrada de obras que es conocida como el libro de Dios. No es propósito de esta lección considerar todo el canon de las escrituras sagradas, sino esta noche solo los 4 libros que suministran la casi exclusiva base para nuestro conocimiento de la vida de Cristo. No es intención citar la voluminosa evidencia de catálogos tempranos, escritores cristianos primitivos y concilios sobre el canon de los evangelios. No queremos perder más visitas. Hemos tenido una fluctuación de la electricidad. ¿Alguien me puede confirmar que estamos en vivo todavía? ¿Puede enviar una reacción allí? Correcto. Gracias, hermano Irving. Eh, bueno, espero que no haya sido, fue muy corta, así que espero que no haya afectado el internet. Cualquier cosa me avisan por el grupo, por favor, por el grupo de WhatsApp. Decía entonces que pues no vamos a citar todo ese montón de información, no queremos perder más visitas. Cuando, recuerda, el tema se pone muy técnico y de muchas citas y muchas cosas, entonces pues es más difícil de digerir y no queremos eso. Pretendemos aquí entrenar a hombres para servir en el púlpito, para servir en la predicación del evangelio, pero también nos gusta que la hermandad en general, también nos gusta que visitas en general estén aquí y estudien con nosotros. Bien, además ese material ya está disponible en muchos libros de texto que se pueden descargar gratuitamente y no de manera ilegal, gratuitamente de manera legal. El excelente resumen del hermano J.W. McGarvey sobre esta evidencia cubre 119 páginas de este libro que ven en pantalla y que pueden adquirir en Amazon si leen inglés. Si no, van a tener que esperarme un tiempo hasta que lo podamos trabajar. Y la verdad es que es una obra bastante satisfactoria con un planteamiento de la base de la discusión. Más bien el propósito de nuestra lección esta noche es sopesar los argumentos y conclusiones que se basan en estas citas de los primeros siglos cristianos, con especial atención a las líneas de discusión que han surgido en las últimas décadas, incluso un poco más allá. Así que esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es el nuevo campo de batalla. La diferencia general que es evidente en el enfoque de la controversia durante el siglo XIX, siglo XX y el que se mantiene hoy en día es que el ataque anteriormente estaba concentrado en ciertos libros para probar que no estaban originalmente en el canon. Esta fue la dirección en la que Schleiermacher inició y fue seguido en esto por Bauer y toda la escuela de Tübingen, que son los críticos textuales que empezaron a desacreditar y a descartar libros como no inspirados en el Nuevo Testamento. Un estudiante de la muy capaz defensa del canon de McGarvey, en su libro Evidencias del Cristianismo, el título del cual al principio era El texto y canon del Nuevo Testamento, verán de inmediato que toda su discusión está construida para enfrentar esta línea de ataque. Ha habido un cambio en el campo de batalla. Para el que no recuerde, el hermano McGarvey vivió en el tiempo del movimiento de restauración, así que estamos hablando de un libro bastante antiguo y es la razón por la cual estamos aclarando que sus argumentos tenían que ver con la posición de los críticos textuales en ese tiempo, los de la llamada alta crítica que ya hemos mencionado anteriormente. Pero ha habido un cambio, decía, en el campo de batalla, pues en lugar de un esfuerzo continuo para romper ciertos puntos o libros que se consideraban vulnerables, el esfuerzo por eliminar libros específicos como Segunda de Pedro, por ejemplo, del canon, ha sido casi abandonado por estos críticos y en lugar de ese plan de campaña, han evolucionado a una teoría del origen del canon que constituye un ataque a toda la línea de batalla a la vez. Es decir, un esfuerzo por probar que al principio, escuche esto, ninguno de los libros que están en el Nuevo Testamento fue considerado inspirado. Pero hoy nos interesa, recuerden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que, dicen ellos, no existió ningún canon hasta el último cuarto del siglo segundo. Entonces, vamos a considerar en nuestro siguiente punto
obviamente, la importancia de la fecha de los evangelios. Es evidente de un vistazo que la cuestión de la fecha de redacción de los evangelios es sumamente importante con respecto al tema del canon. Hay un curioso conflicto en el deseo de los radicales de situar la fecha de los evangelios lo más tarde posible para debilitar el valor histórico del testimonio de ellos sobre los milagros y las afirmaciones que hizo Jesús sobre su deidad, porque cuanto más intentan datar los evangelios, menos tiempo tienen para establecer su teoría sobre el desarrollo muy tardío del canon. Así que deben navegar, como se decía en la antigüedad, entre Escila y Caribdis, con la destrucción aguardando a una teoría o a la otra. De hecho, la brecha de tiempo es demasiado estrecha para permitir que cualquiera de las teorías pase por allí. Una cuidadosa consideración de ambas teorías, por un lado, un largo desarrollo de los evangelios, a partir de las fuentes hasta que finalmente fueron escritos como los tenemos, y dos, un largo desarrollo de la actitud de la iglesia hacia los evangelios después de que fueron escritos tal cual como los tenemos, hasta que la iglesia finalmente concluyó que eran inspirados y los canonizó. Esas dos teorías mostrará que la falta de tiempo es fatal para ambas teorías. Vuelvo a repetir. Por un lado, una teoría dice que realmente estos libros se redactaron mucho después del tiempo de los apóstoles y que debido a eso no eran considerados inspirados. Llegaron a canonizarse muy tarde porque fueron escritos mucho tiempo después. No son divinos, no son inspirados. Por otro lado, hay una teoría que dice, bueno, al principio se les consideraba libros normales, sí, fueron escritos en el tiempo de la iglesia, pero como se podría escribir hoy cualquier predicador, alguna congregación hermana, y ya se recibe la carta, se lee, qué alegría que el hermano haya escrito, pero ya, no se les consideraba divino. Hasta que muy tarde la iglesia vino a reaccionar por algunas cosas que vamos a explicar después, según estos críticos, y por eso corrieron a decir, esta es la lista oficial de libros que fueron inspirados por Dios. ¿Y por qué decimos que el tiempo juega en contra de ambas posiciones de los críticos? Porque es que para que sucediera cualquiera de estas dos cosas, pues el tiempo entre la redacción de los libros y el momento en que la iglesia los acepta como inspirados es muy corto. El tiempo de redacción, desde que se empezó a redactar hasta que redactó el último de los apóstoles o de los escritores inspirados, es muy corto. Y de que se escribió al momento en que se aceptaron como divinamente inspirados, muchísimo más corto. Un periodo de solo 66 años separa la muerte de Cristo de la redacción de la última de las narrativas de los evangelios. Nos referimos al Evangelio según Juan. El testimonio de los primeros cristianos sobre el canon del Nuevo Testamento comienza de inmediato y por lo tanto el mismo breve espacio de tiempo es todo lo que puede asignarse a la segunda teoría. Más que esto, cuando los radicales colocan la escritura de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que son prácticamente paralelos, por eso se les llama sinópticos, esto ya lo explicamos anteriormente, cuando dicen que estos se escribieron alrededor del año 70, ellos están reduciendo el tiempo para el desarrollo a partir de fuentes, como quieren a veces decir en sus teorías fantasiosas, que no fueron inspirados, sino que ellos tomaron otras fuentes y de allí desarrollaron su propia obra. Y el tiempo para el desarrollo del canon se reduce también en consecuencia, porque a partir del momento en que terminan de escribir en el año 70 y la iglesia ya empieza a citarlos y utilizarlos como libros inspirados, es tan corto que no puede haber apoyo para ninguna de las dos teorías que mencionamos al principio. ¿Qué necesidad de fuentes había para estos escritores cuando aún abundaban los testigos presenciales? ¿Qué posibilidad de un largo desarrollo de la canonización cuando el testimonio de los primeros escritores cristianos comienza de inmediato, muy cerca de la redacción de los últimos libros del Nuevo Testamento? El siguiente, perdón, y esto
Esto me recuerda que había un trabajito que yo tenía que hacer. Había un gráfico que tenía que hacer respecto a la distancia entre la redacción del primero de los libros del Nuevo Testamento y el último, y del último al momento en que se conoce ya que se empieza a citar y a utilizar estos libros en los escritos de los cristianos de los primeros siglos después de los apóstoles. Lamentablemente, pues no lo incluí, así que tenía acá el aviso de que venía un gráfico, pero el gráfico lamentablemente no lo tengo, así que vamos a enviarlo posteriormente al grupo, a confeccionarlo, porque no está ni confeccionado. Es, es tremendo este error. Pero bueno, estos temas igual ya los hemos explicado, solamente que ahora quería compartírselos de manera gráfica. Sí decía McGarvey en su libro que es una proposición axiomática, es decir, es una verdad irrefutable, autoevidente, que cada libro es tan antiguo como su copia existente más antigua. Así concluimos que el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y los otros manuscritos antiguos de los que ya hemos hablado en lecciones anteriores nos sitúan firmemente, según la mejor fecha determinada, en el año 350 después de Cristo. Y solo tenemos que rastrear los libros de vuelta al primer siglo desde el 350. El descubrimiento de los papiros de Oxirrinco y especialmente el hallazgo más reciente del fragmento de Juan, el conocido papiro John Rylands del Evangelio según Juan, que es un fragmento, pero es un manuscrito del año 125 después de Cristo, nos traen evidencia que se remonta hasta la apertura del segundo siglo. Pero dado que el 350 es la fecha aceptada desde la cual comienza nuestra línea actual de unciales, ya explicamos que son unciales en una lección anterior, el gráfico argumenta o va a argumentar a partir de esa fecha. Es realmente notable que el descubrimiento del fragmento establezca tan claramente la fecha de escritura al cierre del primer siglo del único evangelio que los modernistas han atacado con más desesperación, me refiero al Evangelio según Juan, y han intentado situar muy tarde. El efecto de estos descubrimientos sobre sus ataques respecto al canon y a la autenticidad de los evangelios es devastador. Totalmente los ha dejado en ridículo. Bien, hablemos ahora de una cadena de evidencia irrompible que tenemos en el canon de la escritura. ¿Por qué? Porque, otra vez, el gráfico que debimos haber traído, pues sugiere el hecho de que la principal garantía del texto y del canon de los evangelios se encuentra en las copias de la Biblia que tenemos en nuestro poder o en nuestras manos, las cuales forman una línea ininterrumpida que se remonta hasta el año 350. Los manuscritos ofrecen la evidencia más poderosa de que la línea de conexión regresa sin interrupciones hasta las copias originales. A esto se añaden las citas de los primeros escritores cristianos acerca de los evangelios y las declaraciones que hacen sobre su autoría, fecha y lugar de escritura, así como de su inspiración divina. Todos estos hechos y testimonios se unen en una cadena irrompible que abarca los 250 años desde el cierre del primer siglo, cuando Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, hasta las copias actuales de la Biblia que tenemos desde mediados del siglo IV. La pregunta es entonces, ¿en qué momento y mediante qué proceso se recopilaron estos libros en un Nuevo Testamento? La pregunta es mucho más simple de lo que era en el siglo pasado, porque la evidencia sobre la fecha temprana de los evangelios se ha vuelto tan abrumadora que incluso los modernistas se ven obligados a admitir que los 4 evangelios eran considerados por la iglesia mínimo desde el año 125 después de Cristo, como documentos relativamente antiguos y como los únicos evangelios atesorados como auténticos. Esto equivale a la admisión de que universalmente se consideraban parte del canon del Nuevo Testamento en esa fecha. ¿Por qué esa fecha? Recuerde que le acabo de hablar de
el manuscrito John Rylands de el Evangelio según Juan. Es un fragmento del Evangelio según Juan y está fechado del año 125 después de Cristo. Para que se haya hecho copia del Evangelio según Juan en el año 125, cuando se calcula que fue escrito a finales del primer siglo, por todas las evidencias que ya hemos hablado en este curso y en otros, ya no me voy a meter a cómo se demuestra que es esa fecha, ya vamos sobre ruedas en eso. Quiere decir que si él se escribe en el año 90, 80, y en el 125 ya se estaban haciendo copias de él como un libro inspirado y se le consideraba como tal, entonces la iglesia muchísimo antes ya le había recibido. Pero al decir muchísimo antes, estamos diciendo que lo reconoció desde que lo recibió. Porque 125 solo nos deja 25 o 30 años, máximo 40 años desde que se redactó el Evangelio de Juan. Y no más de 65 años para los sinópticos desde la fecha de escritura hasta la fecha en que la evidencia es absolutamente abrumadora de que fueron aceptados en la iglesia y apartados de todos los demás libros. Este acortamiento del tiempo disponible es absolutamente fatal para la teoría de la evolución gradual de libros que al principio supuestamente fueron considerados documentos bastante ordinarios en libros que supuestamente 100 años después o 150 años después fueron considerados entonces inspirados y parte del canon sagrado. El profesor J. H. Robes admite francamente la fecha temprana de los evangelios y ofrece las siguientes declaraciones importantes sobre el canon y sobre el procedimiento por el cual estos libros, y solo estos, llegaron a estar en la colección sagrada de la Escritura y fueron considerados inspirados. Vamos a ver esas admisiones cruciales que hizo este hombre. Voy a colocarme de este lado, por eso puse este diseño, para tener siempre allí un espacio. Y vamos a pedir, por favor, vamos a pedir a uno de los hermanos que nos ayude con esta lectura, por favor. Aquí en medio iba, después de cadena irrompible, un punto que se llama admisiones cruciales. Así que entramos a un nuevo punto y pedimos a un lector, si están disponibles, que nos ayuden con esta lectura, por favor. Esta colección de 4 evangelios contiene todos los libros de los evangelios en lengua griega que tuvieron algún uso amplio o prolongado en la iglesia antigua. Muchas de las representaciones actuales sobre este asunto, incluso en libros muy buenos y eruditos, no en absoluto radicales o destructivos, que algunos de ustedes han leído o escuchado citar, son completamente engañosos. Nuestro grupo de Nuevo Testamento de Nuestro grupo de Nuevo Testamento de Evangelios no fue creado por ningún proceso que pudiera ser designado como selección, como si estos cuatro hubieran sido elegidos por razones buenas o malas de un gran número de candidatos para esta dignidad. Más bien, el proceso fue de acumulación. Los creadores del canon tomaron todos los libros griegos adecuados que había y no parece que en ese momento o en ningún otro posterior existieran otros libros griegos que pudieran considerarse para ese uso. Probablemente tan, tan temprano en el segundo siglo como en el año 125, alguien en algún lugar o algún grupo de personas reunió para el uso y convivencia de las iglesias los únicos 4 libros griegos que describían la vida y enseñanzas de Jesucristo, que entonces se creían de gran antigüedad y dignos de un lugar en esa colección.
Bien, antes de leer la segunda parte de esa declaración, vamos a cargar nuevamente las diapositivas para corregir el error. Denme unos segundos allí. Bien. Entonces, después del punto de una cadena de evidencia irrompible, viene admisiones cruciales. El subpunto siempre abajo van a ver una leyenda, generalmente, en este caso, admiten los mismos críticos que ya la iglesia, que ya ha salido suficiente evidencia, ya hace tiempo, de que la iglesia reconocía a Mateo, Marcos, Lucas y Juan como libros inspirados desde muy temprano. Y allí teníamos la primera declaración. Esta es la segunda parte. Puede continuar, hermano. Es una misma cita, solo que por extensa tengo que dividirlo. Que a estos libros de todo el Nuevo Testamento, independientemente de cuántos fueran, se les imputara el atributo de inspiración divina, en ese momento no es necesario suponerlo. Sin embargo, tal inspiración, con el correspondiente atributo de infabilidad como portadora de una revelación de Dios, llegó a atribuirse a toda la colección dentro de aproximadamente 50 años, quizás en parte bajo el estímulo de la controversia con los herejes gnósticos y los libros que la componen llegaron a ser considerados como el Nuevo Testamento, estableciéndose en un nivel de plena igualdad con el Antiguo Testamento, que así como era la Biblia de los judíos, también lo había sido desde el principio de los cristianos. Gracias, hermano. Este análisis del profesor Robes admite que gran parte de lo que anteriormente se consideraba resultados asegurados por un gran número de modernistas debe ser abandonado ahora. Por supuesto, su declaración no llega lo suficientemente lejos. Habiendo atribuido tanto, ¿cómo es posible negar ya no que la aceptación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como inspirados fue inmediata y no el resultado de un proceso de desarrollo? Bien, hablemos de la iglesia y la Biblia. Y quiero advertir también que a partir de aquí, los iconos que están arriba, voy a llamarles así, de cada subtítulo, van a repetirse porque nos vamos a mantener en varios puntos hablando acerca de la relación de la iglesia con la Biblia, con el canon, con todo lo demás, ¿verdad? Así que vamos a estar utilizando la misma imagen, solo va a estar cambiando abajo el subtítulo y el título y el subtítulo. Hablemos de la iglesia y la Biblia. Aquí tengo unas personas que les quiero presentar. Estos señores pertenecen a la Segunda Conferencia Mundial Episcopal de la Fe y el Orden, como se llamaría en español, celebrada en Edimburgo, Escocia, en agosto de 1937. Pasó mucho tiempo este grupo de personas discutiendo el problema de la relación de la iglesia con la Biblia. La discusión se centró más bien en la cuestión de si la iglesia tenía la autoridad para completar la enseñanza de la Biblia mediante la tradición, pero la cuestión del canon estaba en el corazón de este problema. El informe oficial de la conferencia va a declarar lo siguiente. Y nuevamente pedimos el apoyo con la lectura, por favor. A ver, hay puntos por lectura. Estamos de acuerdo en reconocer que la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, ha sido instrumental
en la formación de la Biblia. Pero algunos de nosotros sostenemos que esto implica que la Iglesia, bajo la guía del Espíritu, tiene la autoridad para explicar, interpretar y completar la enseñanza de la Biblia y considera el testimonio de la Iglesia dado en la tradición como igualmente autoritativo que la propia Biblia. Otros, sin embargo, creen que la Iglesia, habiendo reconocido la Biblia como el registro in- indispensable de la palabra revelada de Dios, está obligada exclusivamente por la Biblia como la única regla de fe y práctica. Y si bien acepta la autoridad relativa de la tradición, la consideraría autoritativa solo en la medida en que se fundamenta en la propia Biblia. Esa declaración concierne al canon. ¿Cómo llegaron estos libros a estar en la Biblia? ¿Deben considerarse otros como también autoritativos y vinculantes? Refleja las extensas discusiones de la conferencia sobre qué vino primero, la Biblia o la Iglesia. ¿Qué vino primero? El profesor H. W. Nash de la Facultad Teológica Episcopal de Cambridge, Massachusetts, tiene algunas observaciones interesantes sobre ese tema en su libro, que en español se llamaría La historia de la alta crítica del Nuevo Testamento, publicado en el año 1900 y que nos da la siguiente declaración. Es de hecho una expresión común que la Iglesia vino antes que la Biblia. Si se toma correctamente, el dicho contiene una verdad útil. Mal comprendido, una falacia engañosa. La Iglesia no creó las Escrituras, las valoró y reconoció su incomparable valor. Y su reconocimiento resultó en lo que llamamos el canon de las Santas Escrituras, página 17. Y él agrega en una nota al pie sobre la primera oración lo siguiente. Esto se dijo por primera vez en círculos de la alta iglesia y se usó para acusar al protestantismo. Últimamente ha sido ampliamente utilizado para disminuir la tensión de la crítica. Además, él dice, por lo tanto, sería un absurdo afirmar que en el trabajo pionero de construir el canon de las Santas Escrituras, la iglesia vino antes que la Biblia. La iglesia separó los libros de las Escrituras de todos los otros libros, convirtiéndolos en una clase por sí mismo, porque ella percibió su valor eterno como testigos de Cristo. Ella valoró las Escrituras del Nuevo Testamento y a través de su apreciación, ellas se canonizaron a sí mismas. Recuerda esa frase para más adelante. El dicho de que la iglesia vino antes que la Biblia, como se usa comúnmente, solo puede llevar a la confusión mental. En lo que respecta al pensamiento claro, o bien no dice nada en absoluto, o bien dice algo que es peor que un error absoluto, debido a su confusión engañosa entre error y verdad. No podemos afirmar que la iglesia vino antes que las escrituras, si con esto se quiere decir que la acción de la iglesia les dio su valor y autoridad. Su autoridad les pertenece por derecho divino, porque son el registro de la autorrevelación de Dios. Páginas 18 y 19 del libro ya citado. Estas son afirmaciones contundentes, especialmente a la luz del carácter radical del libro en su totalidad. Es uno de los libros de la serie manual de la Universidad de Chicago, editado por Shayler Matthews, dicho sea de paso. Hablemos de la fecha de canonización o de la canonización. La declaración del profesor Nash queda muy por debajo de lo que debería ser adecuado. No hay una declaración de tiempo añadida a sus repetidas afirmaciones sobre la construcción del canon de las Santas Escrituras por parte de la Iglesia, y esto deja espacio para la teoría radical de un largo proceso de canonización a través de los concilios eclesiásticos, como le gusta repetir sobre todo al ateo para acusarnos de que seguimos un libro o un conjunto de libros
que la Iglesia Católica fue la que decidió que debían estar en lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero bueno, de hecho sabemos que los concilios de la Iglesia discutieron qué libros deberían o no estar en el Nuevo Testamento, pero los concilios no insertaron los libros en el canon, que es otra acción. Ya estaban allí antes de que se reuniera cualquier concilio. Los primeros concilios discutieron la validez de la elección, pero no revocaron la elección. El tercer concilio de Cartago, 397 después de Cristo, aprobó de manera tan definitiva el canon del Nuevo Testamento que dejó de ser un tema de discusión durante muchos siglos. Pero ni este concilio ni ningún otro concilio creó el canon del Nuevo Testamento. Todo el tema estuvo en discusión feroz durante la época de la Reforma y el Concilio de Trento por allá en 1546 después de Cristo. Este Concilio de Trento fijó definitivamente el canon católico romano del Antiguo y Nuevo Testamento, de modo que incluyera los libros apócrifos. Sería una mala declaración de hechos afirmar que el Concilio de Cartago o cualquier concilio anterior creó el canon del Nuevo Testamento, porque no, porque más bien ellos discutieron vigorosamente la cuestión, como lo sería decir que Martín Lutero y sus colegas hicieron el canon del Nuevo Testamento. No, tampoco. Discutieron sobre el canon, pero no establecieron el canon. Lutero cuestionó fuertemente la validez del canon y objetó enérgicamente, como muy bien sabemos, el libro de Santiago, porque obviamente su enseñanza o su doctrina de la fe y las obras le parecía a él contradecir la enseñanza del apóstol Pablo. Pero su colega Philip Melanchthon y otros reformadores se negaron a seguir el camino de Lutero y el canon permaneció sin cambios. Ellos no crearon el canon, discutieron vigorosamente su validez. Así también sucedió con los primeros concilios. Hablemos ahora de la autoridad básica de la iglesia y la Biblia. Hermanos, Dios estableció la iglesia y reveló la escritura que iba a ser su guía. Dios habló a través de los apóstoles inspirados en el establecimiento de la iglesia y a través de estos mismos apóstoles y sus asociados inspirados habló en la redacción del Nuevo Testamento. La autoridad de la escritura no está o no es subsidiaria a la iglesia, pues tanto el Nuevo Testamento como la iglesia surgieron bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia es divina en origen y en constitución, pero humana y falible en su membresía, y su carácter ha sido cambiado, hasta corrompido a lo largo de los años. Nuestra absoluta certeza sobre la naturaleza de la iglesia de Cristo, tal como fue establecida originalmente, se encuentra en los registros del Nuevo Testamento y no al margen de ellos. Así como nuestra guía para la conducta de la iglesia se encuentra allí. Un estudio del Nuevo Testamento mostrará que los libros afirman haber sido escritos para formar y corregir la fe de la iglesia, y en lugar de haber la más mínima sugerencia de que la iglesia deba corregir el Nuevo Testamento, lo cierto es exactamente lo contrario. El Nuevo Testamento es el que corrige a la iglesia. Ahora hablemos de las razones para la canonización. La afirmación del profesor Nash, que les leí hace un momento, también es inadecuada en el sentido de que afirma que la iglesia canonizó las escrituras porque, dice él, abro comillas, ella las apreció y reconoció su incomparable valor. También dice, percibió su valor eterno como testigos de Cristo. Cierro comillas. Esto es bastante cierto, pero no es ni siquiera la mitad de la verdad. Los libros del Nuevo Testamento fueron aceptados como la palabra de Dios, milagrosamente inspirada, inmediatamente cuando fueron recibidos de las manos de los apóstoles y líderes que los primeros cristianos sabían que eran hombres inspirados. La prueba de esta declaración está escrita en grande en las páginas del propio Nuevo Testamento. Aquí está el meollo de la discusión entre las visiones modernistas y cristianas. Por un lado, una niega la inspiración única de las Escrituras y afirma que los libros del Nuevo Testamento fueron canonizados
por la iglesia a través de un largo proceso en el cual prevaleció su mérito intrínseco. La otra afirma la inspiración divina de estos libros y que esta inspiración fue reconocida por los primeros cristianos, lo que llevó a la aceptación inmediata de estos libros por los cristianos a quienes fueron originalmente escritos y enviados. Todas las discusiones posteriores por parte de la Iglesia y el concilio fueron sobre la validez de una aceptación ya realizada por la Iglesia desde el primer siglo. Y esto nos lleva definitivamente a hablar acerca de los hechos y el proceso. Cuando los apóstoles predicaban, sabemos que realizaban milagros que brindaban evidencia inmediata e incuestionable de que ellos hablaban la misma revelación de Dios de la manera en que lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Sus oyentes, que creían y aceptaban su mensaje, declaraban su aceptación del hecho de que los apóstoles estaban directamente inspirados por Dios. Los pobres, por ejemplo, los pobres paganos de Listra, al ver a Pablo y a Bernabé sanar al cojo y oírles predicar, comenzaron a adorarlos como dioses, dice que a uno como Júpiter y al otro como Mercurio. Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras y protestaron. Pablo sufrió lapidación como resultado de su esfuerzo por corregir esta falsa conclusión. Pero cuando los primeros cristianos creyeron que los apóstoles eran divinamente inspirados y aceptaron su predicación como la mismísima palabra de Dios, los apóstoles no trataron de corregirlos. Esta fe fue más bien el resultado directo de la enseñanza y de las reclamaciones repetidas de los apóstoles. Los modernistas sostienen que la solemne proclamación del Evangelio por escrito de los apóstoles fue recibida por los primeros cristianos como simples libros ordinarios, como si lo hubiera escrito acá Rolando Rovira, y que al principio nadie tuvo la idea de colocarlos aparte como inspirados o de considerarlos en la misma categoría que los libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los que dicen esto deben negar absolutamente la verdad del registro continuo en el Nuevo Testamento en cuanto a los milagros realizados por los apóstoles o afirmar que los primeros cristianos diferían entre la palabra hablada y la palabra escrita de estos líderes inspirados, aceptando la palabra hablada como de Dios, considerando la palabra escrita como meramente el trabajo ordinario de hombres. Además, cuando Pablo escribió, recordemos, él declaró rotundamente su inspiración e insistió en que sus cartas debían ser recibidas como portadoras de las credenciales con las cuales Dios había sellado poderosamente, directamente, milagrosamente su ministerio. Lo mismo ocurre con la escritura de otros libros en el Nuevo Testamento que contienen reclamaciones directas de inspiración. Además, el don milagroso del Espíritu Santo, ese prometido en Hechos capítulo 2, versículo 38 a los cristianos del primer siglo, no fue conferido mediante la imposición de manos de los apóstoles sobre líderes seleccionados de la segunda generación, de modo que su predicación y escritura también llevaban el sello de los milagros que ellos realizaron. Hablemos también acerca de la iglesia y el canon. La parte que jugó la iglesia en la formación del canon fue doble. Por un lado, tenemos la aceptación inmediata por parte de la iglesia o iglesias o de cristianos individuales de un libro como la obra auténtica de un escritor inspirado. Y en segundo lugar, la transmisión gradual a través del testimonio de este hecho a otras iglesias e individuos que aún no sabían nada sobre este libro inspirado desde que fue recibido por una congregación o una sección de la iglesia. El primer paso fue instantáneo. El segundo, obviamente, sí tomó algo de tiempo. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Corinto, él declaró su apostolado y les recordó su inspiración y las pruebas de sus reclamaciones. La iglesia en Corinto debió haber recibido esta palabra escrita de la manera reverente en que habían aceptado la palabra predicada por Pablo. Cuando las iglesias en Berea, Tesalónica, Filipos y otras supieron que Pablo había escrito estas cartas a las iglesias, a la iglesia de Corinto, claro que buscarían copias para la corrección y consolación de los cristianos en esas otras iglesias. Ellos conocían a Pablo tan bien como los cristianos de Corinto. Honrarían su palabra escrita
como inspirada por Dios, al igual que los corintios. Cualquier carta que tuvieran de Pablo se compartiría de la misma manera. Así que el canon creció por aceptación inmediata y transmisión gradual. Las cartas escritas por otros apóstoles y líderes inspirados serían aceptadas y difundidas en las iglesias de la misma manera. Lo mismo es cierto para los evangelios. El prólogo al evangelio de Lucas da un testimonio definido o un destino definido, que era el excelentísimo Teófilo. Cada uno de los escritores inspirados envió su documento a un destino específico. Este individuo o iglesia se convirtió en el primer agente activo en el trabajo de canonización. Pablo insistió en que el don milagroso del Espíritu Santo conferido a diferentes miembros de las iglesias por mano de los apóstoles después de su bautismo, porque Pedro dijo que primero iban a bautizarse para el perdón de pecados y luego recibirían el don del Espíritu Santo. Este que fue conferido por los apóstoles a través de sus manos, pasándole a estos cristianos ese poder sobrenatural, pues les daba a ellos un medio absoluto para probar la validez de las enseñanzas y las reclamaciones que llegaban a ellos. Así que si a Corinto llegaba una carta de Pablo, ¿cómo en Corinto sabían que estaba inspirada? Cuando estudiamos Corintios, nos damos cuenta que Pablo dice que les había escrito en otra ocasión. Si esa carta no ha llegado a nosotros, sabemos que no era una carta inspirada. Pero si las dos venían de Pablo, esa primera antes que la que hoy conocemos como primera, y esa que conocemos hoy como primera, ¿cómo sabían que la segunda, que para nosotros es la primera, era inspirada, pero que la anterior no? Bueno, porque esas personas habían recibido el don del Espíritu Santo prometido en Hechos 2:38, el mismo que recibieron los samaritanos en Hechos 8, el mismo que recibió Cornelio y su familia en Hechos 10, el mismo que recibieron aquellos en Éfeso en Hechos 19. En la época de los milagros, el Espíritu Santo era agente activo en la iglesia, dotando milagrosamente a los hermanos, y varios de esos dones tenían que ver con identificar lo que era de Dios y lo que no, lo que era inspirado y lo que no. Así que un liderazgo inspirado en la iglesia fue dotado por Dios del poder de reconocer la inspiración de los libros del Nuevo Testamento a medida que se escribían. No tenían que esperar 20 o 30 o 40 años, ver si ese libro durante 40 años no se le encontraba ningún error o ver cómo lo admitían o aceptaban otras congregaciones. No, 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 era inmediato porque había gente con el poder sobrenatural para poder determinarlo. Las discusiones naturalmente surgirían entre las iglesias, como de hecho surgieron, sobre si un libro que no había sido enviado originalmente a una cierta iglesia o sección de la iglesia debía ser aceptado en esa iglesia como parte de las escrituras del Nuevo Testamento. Las iglesias en Asia Menor querrían un testimonio definido e indiscutible de la iglesia en Roma sobre este documento que afirmaba haber sido escrito por Pablo para la iglesia en Roma. Fácil. Hermanos, en Roma nos ha llegado este libro o nos ha llegado esta epístola. Queremos saber si a ustedes les consta que esto es del apóstol Pablo. Incluso sin utilizar el don, una iglesia podía preguntarle a otra, aunque en todas recordemos que había esa posibilidad de ejercer estos dones y poder determinar estas cosas. ¿Escribió Pablo realmente Romanos? ¿Podía la iglesia en Roma autenticar sus reclamaciones? Por supuesto, hermanos. Esos testimonios podían ser dados por las iglesias e individuos. Tales preguntas tenían derecho a ser planteadas. La evidencia interna de los libros, su mensaje y su carácter, unida al testimonio externo de los destinatarios originales, todo había que tomarlo en cuenta. Mucha discusión resultó de esto, pero fue una discusión que buscaba no canonizar, sino aprender sin sombra de dudas cuáles libros habían sido aceptados definitivamente como inspirados por las iglesias que los recibieron en primer lugar, o sea, sus destinatarios originales. Una lectura de las declaraciones de los primeros escritores cristianos nos va a confirmar esto. Incluso cuando diferentes secciones de la iglesia se volvieron inciertas y estaban en desacuerdo sobre quién había escrito un libro, como fue el caso precisamente de la epístola a los hebreos, la discusión era
un evidente esfuerzo por aprender y verificar una decisión anterior sobre su lugar en el canon. La incertidumbre sobre la autoría de la epístola a los hebreos en la última parte del segundo siglo y siguientes es un ángulo de ataque favorito sobre la proposición de la formación temprana del canon. Es decir, como en esa fecha se estaba discutiendo si era todavía un libro inspirado, porque es que todavía se discutía quién lo había escrito, eso lo han utilizado, como había mencionado anteriormente, los incrédulos, es uno de sus ataques favoritos. Por lo tanto, es muy vital notar que Clemente de Roma, en la epístola a la iglesia en Corinto, epístola no inspirada, obviamente, que se escribió, según se ha podido determinar, en el año 96 después de Cristo, él cita la epístola a los hebreos. Esto se puede consultar en el comentario a la epístola a los hebreos de Westcott. La iglesia en Roma al final del segundo siglo había caído en confusión respecto a la epístola a los hebreos, pero las citas de Clemente muestran claramente que la iglesia en Roma durante el cierre del primer siglo no sufrió esa confusión. Martín Lutero y algunos de los reformadores tuvieron dudas sobre la canonicidad de la epístola de Santiago, pero esto no es prueba de que la iglesia del primer siglo tuviera algún problema similar. Por eso vamos a citar a un hombre importante en este sentido y que fue importante en las lecciones anteriores, Tertuliano. Una cita característica de uno de los primeros cristianos es suficiente para establecer esta proposición fundamental que venimos argumentando. Tertuliano, quien vivió del 160 al 240 después de Cristo, escribiendo en el norte de África para combatir al hereje Marción, quien rechazaba a Mateo, Marcos y Juan y modificó libremente a Lucas, respondió a las peculiaridades de Marción, señalando que los evangelios habían llegado desde el mismo principio, cito textual, desde los apóstoles, cita textual, y que habían sido mantenidos como escrituras sagradas en las iglesias que habían sido plantadas al principio por los apóstoles, así como en las otras iglesias. Y dice además Tertuliano lo siguiente, y vamos a pedir el apoyo con la lectura, por favor. Entonces, en general, si lo que es evidentemente más verdadero es lo que es más antiguo, si lo que es más antiguo es lo que proviene del principio, si lo que proviene del principio es aquello que tiene a los apóstoles como autores, entonces será igualmente evidente que aquello que proviene de los apóstoles es lo que ha sido guardado como un depósito en las iglesias de los apóstoles. Tertuliano entonces hace referencia definitiva por nombre. Perdón, esta parte me tocaba a mí en realidad, ahí se me fue esa. Tertuliano entonces hace referencia definitiva por nombre a los escritos de Pablo, Pedro y Juan y afirma al referirse al Evangelio de Lucas que, y ahí venía la cita que sí debía leer nuestro hermano, gracias hermano y disculpe, la misma autoridad de las iglesias apostólicas ofrecerá evidencia a los otros evangelios también. Esas son citas de su obra Contra Marción, páginas 186 y 187. Tertuliano remite a quienes deseen la información a las diversas iglesias que originalmente recibieron las copias autógrafas de manos de los escritores inspirados como prueba de su canonicidad. De hecho, mire lo que él dice en la siguiente cita. Ahora sí, hermano Irving, por favor. Ahora bien, vosotros que desearíais deleitar una mejor curiosidad, re- recorran las iglesias apostólicas, en las que los propios tronos de los apóstoles son eminentes en su lugar, en las que se leen sus propios escritos auténticos,
pronunciando la voz y representando el rostro de cada uno de ellos por separado. Acaya está muy cerca de ustedes. Allí tienen a Corinto, dado que no están lejos de Macedonia. Tienen Filipos, tienen a los de Tesalónica, dado que son capaces de cruzar hacia Asia, llegando a Éfeso. Además, como están cerca de Italia, tienen a Roma. Así habla Tertuliano desde la segunda mitad del siglo segundo. Está buscando combatir las herejías y sus intentos de desmembrar y corromper las escrituras del Nuevo Testamento. Pero no busca formar un canon sagrado para combatir estas herejías. Él señala con calma que el canon ya existía desde los días de los apóstoles y sus compañeros inspirados que primero dieron los documentos sagrados y que en el caso de cada uno de los escritos del Nuevo Testamento, su canonicidad puede ser confirmada consultando las iglesias que fueron establecidas o enseñadas originalmente por los apóstoles y que recibieron estos documentos sagrados directamente de sus manos. Bueno, un decir, ¿verdad? No se los entregaron de mano en mano, siempre con un mensajero, pero digo, venía directamente del apóstol. Entonces les dice, oye, estás en tal lugar, anda allá y consulta con la iglesia de Filipos, dile que te presten la carta que les envió el apóstol Pablo. Puedes cruzar hasta Asia Menor, vas a llegar a Éfeso. Bueno, pide allí la carta a los efesios. Puedes ir a Roma, pide allá la carta a los romanos. Verifica para que veas que ya esta enseñanza apostólica estaba circulando en las iglesias como palabra de Dios y así se le debe mantener. Y para concluir esta lección, concluir esta sesión, porque la lección va a continuar la siguiente semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, como siempre decimos, pues vamos a tocar este último punto, los herejes y el canon. La influencia de los herejes en la formación del canon es un tema, como ya había dicho, favorito para la teorización de los críticos radicales y de los ateos. Las citas anteriores de Tertuliano pueden ser abundantemente duplicadas o podemos encontrar muchas como ellas de otros escritores tempranos o escritores cristianos tempranos. Pero las aquí citadas son más que suficientes para mostrar que al enfrentar la amenazante ola de las herejías al final del segundo siglo, los eruditos cristianos no formaron el canon a partir de allí. Ellos no descubrieron en ese momento que las escrituras eran inspiradas. La única forma concebible para que los modernistas desarrollen su teoría frente a las afirmaciones completamente contrarias de los escritores de la época es reclamar que escritores como Tertuliano o estaban cometiendo un fraude contra la iglesia y contra los herejes con los cuales discutían cuando afirmaban que el canon y la absoluta certeza de la inspiración de los libros del Nuevo Testamento habían llegado desde las iglesias apostólicas que habían sido instruidas por los apóstoles y habían recibido ellas las copias autógrafas u originales de los libros de sus manos. Tertuliano destruyó la posición central de los modernistas cuando emitió su desafío de investigación a cualquiera que dudara que esas copias autógrafas estaban realmente en manos de aquellas iglesias que originalmente las habían recibido y que habían sido atesorados desde el principio como un depósito sagrado. Estamos demasiado alejados de la época apostólica para aceptar el desafío de Tertuliano ahora e ir y pedirle a estas iglesias, pero el hecho de que él en ese tiempo emitiera el desafío y que la investigación podía haber sido fácilmente realizada en ese momento por cualquier dudoso, demuestra sin lugar a dudas cuál era la posición de la iglesia respecto al canon en el último cuarto del siglo segundo y lo que había sido al cierre del siglo primero. Y bueno, este reinicio de la aplicación se dio cuando ya llegábamos a la parte final, perdón, de nuestra sesión de esta noche, de la lección número 12, la, el canon de los evangelios, disculpe, que estaba leyendo acá
la portada. Así que hasta aquí nuestra primera sesión de la lección número 12, esperando en el Señor que la próxima semana, si es su voluntad, podamos estar aquí para terminar y poder llegar a conclusiones que nos van a ayudar mucho a la hora de tratar con los incrédulos de hoy que quieren burlarse aún de la Escritura, que quieren cuestionar el texto bíblico, pero recuerde que particularmente nos estamos enfocando en los evangelios. Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo ricamente.